lo que vimos en el anterior encuentro. El tema de hoy, como les decía, es el Evangelio según San Marcos. Les decía que está el segundo en el orden del Evangelio, pero en realidad fue el primer Evangelio en ponerse por escrito. Se escribió alrededor del año 70. Es el primer Evangelio que parece haber sido escrito en una comunidad eclesial que ha experimentado recientemente violencia y persecución. Es posible que este Evangelio haya sido escrito en Roma. O sea, es un Evangelio escrito para la comunidad cristiana de Roma. Por tanto, personas que no tenían mucha idea del judaísmo. Marcos escribe para cristianos paganos. ¿Qué es lo que desea el evangelista Marcos al escribir el Evangelio? Primero, comunicar las enseñanzas de la generación apostólica que ya estaba desapareciendo. Segundo, promover fidelidad a la fe en Cristo, aún frente a la tortura. Decimos, es una comunidad perseguida. Tercero, resaltar que la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios solo se puede discernir después de experimentar la pasión de Jesús. Jesús pasó por la pasión, los cristianos que le siguen pasan por la pasión, y solo después de pasar por esa experiencia de la pasión, un cristiano puede decir, Jesús es el Hijo de Dios. Lo que va a contar Marcos en su Evangelio es una buena noticia al mundo. Esa buena noticia es que Jesús es el Cristo, el Mesías, el esperado, y más aún, que Él es el Hijo de Dios. Este es el título fundamental. El tono del Evangelio cambia después de la escena central. ¿Cuál es esa escena central? Clave, la que Pedro declara que Jesús es el Mesías. Por fin uno de los discípulos le declara el Mesías. El centurión, al ver cómo había expirado, es el primer ser humano en el Evangelio en reconocer que verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. ¿Cómo describiríamos con una imagen el Evangelio de Marcos? La cruz. El signo que hace la divinidad, que hace que la divinidad de Jesús como Hijo de Dios sea perceptible. La cruz. La cruz resume el Evangelio de Marcos. Iniciemos con el tema de hoy. Bienvenidos, queridos amigos, a cada uno de ustedes a esta nueva sesión del curso bíblico de la Parroquia Jesús Obrero. El día de hoy le damos una calurosa bienvenida a nuestro querido Padre José Fuentes Cano. En este módulo de los 4 evangelios, hoy lo dedicaremos al Evangelio según San Mateo. Bienvenidos. Y como siempre, vamos a comenzar orando para que sea el Señor desde el principio el que con su Espíritu Santo ilumine nuestros corazones para comprender su palabra. Decimos juntos, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, visítanos hoy con tu sabiduría e inteligencia espiritual. Ilumina los ojos de nuestro corazón, para que podamos comprender el sentido de las Escrituras, el mensaje que Jesús, Maestro y verdad, nos quiere comunicar en este día. Haz que la palabra que escuchamos resuene en nuestro corazón y pase del corazón a la vida. Que no seamos solo oyentes de la buena noticia, sino que con tu gracia la llevemos a la práctica. Ven, Espíritu Santo, abre nuestra mente,
voluntad, corazón y haznos acogida de la palabra, de la verdad y de la vida. Amén. La semana pasada hemos visto el Evangelio según San Marcos. Hoy continuamos con el Evangelio según San Mateo. Vamos viendo cada Evangelio por orden de redacción. Ya sabemos que en la Biblia, tal como la conocemos, primero está el Evangelio de Mateo, después el de Marcos, después Lucas, después San Juan. Pero el orden de la escritura de los Evangelios, hemos dicho, es el primero Marcos. Marcos fue el primero que escribió un relato completo de quién es Jesús, basándose sobre todo en la demostración de que Jesús es el Hijo de Dios. Después vino Mateo. El tercer evangelista fue Lucas y el cuarto Juan. Hoy vamos a ver el Evangelio según San Mateo. Este Evangelio se escribió aparentemente a mediados de la década de los 80. Vimos que el Evangelio de Marcos se escribió alrededor del 70. Tradicionalmente, el punto de origen es Antioquía, en Siria, aunque algunos se inclinan por un lugar cerca de Damasco o Galilea. Lo que sí sabemos es que es un evangelio escrito para una comunidad judeo-cristiana, una comunidad de judíos convertidos al cristianismo. Se escribió sencillamente por un escriba judío bien familiarizado con las escrituras de Israel. Mateo es un judío que conocía muy bien la escritura y que escribe a una comunidad judía que también conocía muy bien la escritura. Esto es muy importante para la comprensión del Evangelio. Recuerden que el Evangelio de Marcos, decíamos la semana pasada, fue escrito para una comunidad de Roma, una comunidad amenazada de muerte prácticamente por el Imperio Romano, que seguir a Cristo en aquella situación era dar la vida, era cargar con la cruz como Él. Es posible que el autor se veía, del segundo Evangelio de Mateo, se veía como un maestro en religión que ha sido instruido sobre el reino de los cielos, que saca de sus armarios cosas nuevas y viejas. Lo tenemos en Mateo 13, 52, si ustedes buscan, porque, repito, tenemos que tener siempre la Biblia delante de nosotros. Buscamos el capítulo 13, el versículo 52, y ahí tenemos. Y él les dijo así: todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. Este es Mateo, un escriba que sabe del reino y que saca lo antiguo, podríamos decir el Antiguo Testamento, y también lo nuevo, que es Cristo. El autor escribe en una iglesia bastante judía, tanto demográfica como ideológicamente. Es una comunidad de judíos que han creído en Cristo, que se han convertido a Cristo y que por tanto necesitan ver la continuidad que hay entre Cristo y el Antiguo Testamento.
Necesitan ver que hay continuidad, que no hay ruptura entre ambos. También hay en la comunidad miembros gentiles, pero no son la mayoría. Y además se espera que ellos también obedezcan las normas de la ley. Lo tenemos en el capítulo 22, versículos del 11 al 14. Capítulo 22, versículos del 11 al 14. Si ustedes lo buscan en su Biblia, allí entró el rey a ver a los comensales y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dice: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenle de pies y manos y échenle a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Se espera que los gentiles que forman parte de esta comunidad también tienen que ponerse el traje de boda y obedecer la ley de Moisés. Posiblemente incluso la circuncisión. Tiene que circuncidarse, que es la marca de entrada al pueblo judío. Entonces, escrito en una comunidad predominantemente judía, de creyentes en Jesús como el Señor. Los creyentes en este primer momento de la historia de la Iglesia son o judíos o paganos, o judíos o gentiles, o de cultura judía o de cultura gentil, pagana. Por tanto, aquí estamos hablando de judíos que han aceptado a Cristo como el Salvador de su vida. Es importante notar que la iglesia de Mateo es una derivación del judaísmo del primer siglo. Mateo se considera a sí mismo judío, incluso más auténticamente judío que otros grupos judíos, o sea, más judío que los judíos, porque él sigue la ley, pero una ley actualizada con la autoridad de Jesús, por la autoridad de Jesús. Por tanto, se considera judío, no ve todavía que hay una ruptura, sino una continuidad y un perfeccionamiento incluso de la ley judía. Otros judíos, después del año 70, sobre todo, destrucción de Jerusalén, recuerden, interpretaron la ley de acuerdo con normas diferentes, particularmente los fariseos, cuyas tradiciones contribuyeron en gran parte al nacimiento del judaísmo rabínico, un judaísmo ya especial y tardío. El debate principal, por tanto, se centra en quién interpreta la ley correctamente. Para Mateo está claro, el que interpreta la ley correctamente es Jesús. Pero esto era una discusión típica del primer siglo, del judaísmo del primer siglo. ¿Quién interpreta la ley correctamente? Consecuentemente, el Jesús de Mateo no viene a suprimir la ley, sino a llevarla a su forma perfecta. Si buscamos el capítulo 5 de San Mateo, que es un capítulo muy importante porque ahí está el famoso sermón del monte, este sermón que comienza con las bienaventuranzas. 5.1, ahí tienen las bienaventuranzas según San Mateo. Pero si buscamos el versículo 17, ahí leemos: no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento, llevarla a su plenitud, a su forma perfecta. 5.17. ¿Ven? Tiene sentido ahora esta frase de Jesús, este dicho de Jesús, pronunciado en el contexto del Sermón del Monte, tiene sentido desde este Mateo, que está preocupado por la interpretación de la ley y que escribe su evangelio para un grupo de judíos convertidos al cristianismo. Aquellos que niegan aún la norma más pequeña de la ley son los más pequeños en el reino de Dios. ¿Ven? Vamos entendiendo el sentido de estas frases. Si buscamos 5.19, ahí tenemos, ¿no?
Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Vemos esta preocupación del Evangelio de Mateo por la ley. Saben que la ley era tan importante para los judíos. Para ellos era la mediación para encontrarse con Dios. La mediación era la ley. Ahí estaba la voluntad de Dios. El Pentateuco, recuerden los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? La Torá, la ley. La Torá en hebreo, ¿no? La ley. La mediación para el encuentro con Dios. Por eso Mateo tiene que demostrar que no hay una ruptura, hay una continuidad. Los que nieguen incluso la norma más pequeña de la ley, ¿no?, serán los más pequeños en el reino de los cielos. Entonces, esto puede estar dirigido a cristianos como Marcos, como aquellos a los que escribía Marcos, cuyo contexto gentil le llevó a presentar a Jesús prescindiendo de leyes alimenticias a las que Mateo da mucha más importancia. Si buscamos Marcos 7 y 19, en el Evangelio que hemos explicado en la anterior sesión, ahí vemos cómo hay realmente pues otra visión de la relación con la ley. No hace falta cumplir la ley para llegar a Cristo. Sin embargo, aquí se defiende que hay que cumplir la ley, aun los preceptos más pequeños. Este Evangelio realmente está organizado con un propósito educativo para aquellos judíos. Está estructurado en 5 sermones de Jesús. Se los he puesto aquí, los 5, que recuerdan los 5 libros de la ley judía. ¿Recuerdan ustedes? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Pentateuco, los 5 libros de la ley. Y no es una casualidad que Mateo haya organizado todo el material en 5 grandes sermones de Jesús. Hay una clara intención en el Evangelio de Mateo de presentarlo a Jesús como un maestro que enseña una nueva ley, una nueva enseñanza. El primer sermón es el Sermón del Monte, que ya les he dicho, que abarca 3 capítulos del Evangelio de San Mateo. Si ustedes hojean su Biblia y tienen su Biblia delante, como les he pedido, busquen el capítulo 5. Ahí tienen, primero comienza las bienaventuranzas, después continúa, vamos al capítulo 6, capítulo 7, hasta el versículo 29. Ahí tienen el famoso Sermón del Monte. Lo sitúa Mateo a Jesús en un monte, como Moisés. Como Moisés dio los mandamientos, la ley a los judíos en unas tablas, en un monte, el monte Sinaí, Mateo también lo sitúa en el monte de las bienaventuranzas. Ven que en los evangelistas hasta la geografía tiene una intencionalidad teológica, porque Lucas, por ejemplo, pues presenta este mismo sermón, pero no lo presenta a Jesús en un monte, sino en un llano, el sermón del llano. Y sin embargo Mateo lo presenta en el monte, como si Jesús fuese un Moisés, se pareciese a Moisés dando una enseñanza. Entonces ven 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7, hasta el versículo 29, 3 capítulos, ¿no? 3 capítulos del Evangelio de Marcos son el primer sermón del monte. Después, si buscamos el capítulo 10, del 1 al 42, tenemos un segundo sermón, que le llamamos, tal vez su Biblia le llama de otra forma, yo estoy usando la Biblia de Jerusalén, que le llama el discurso apostólico, el discurso de envío a los apóstoles. Los apóstoles son
enviados por Jesús a la misión con una serie de recomendaciones. Ahí pueden ver, ¿no? Misión de los 12, predicción de persecuciones que tendrán, consejos que les da en ese envío a los apóstoles. No tengan miedo, hablen francamente, sin temor, todo hasta el versículo 42, o sea, realmente todo el capítulo 10. Completito es el segundo sermón, el sermón apostólico de envío a los apóstoles, segundo sermón. Ahora, si nos vamos al capítulo 13, busquen en su Biblia, por favor, tenemos que usar la Biblia sin miedo. En el capítulo 13, todo el capítulo, ¿no? Versículos del 1 al 52, tenemos el sermón de las parábolas, discurso parabólico, ¿no? O como su Biblia le llame, pero es el tercer sermón de Jesús. Tercero, todas las parábolas las tenemos ahí. La parábola del sembrador, con su explicación, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del grano de mostaza, de la levadura, del tesoro y la perla, de la red y con su conclusión. Discurso de las parábolas, tercero en el Evangelio de San Mateo. Continuando más adelante, podemos buscar el capítulo 18. Y es todo el capítulo, ¿no? Hasta el versículo 35, todo el capítulo 18, le llamamos el discurso eclesiástico. Una serie de consejos a la iglesia. Consejos a la iglesia, capítulo 18. ¿Quién es el mayor? No discutan quién es el mayor, porque el mayor es en la iglesia el menor. El que se hace como un niño. No escandalicen a los niños. Parábola ahí de la oveja perdida. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Buscar a la oveja perdida. La corrección fraterna. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay entre nosotros en la iglesia dificultades? Corrección fraterna. Si tu hermano llega a pecar, repréndele a solas a él. Si no te hace caso, llama a 1 o 2 testigos. Si no le hace caso ni siquiera a 1 o 2 testigos, llama a la comunidad, ¿no? ¿Qué hacer ante las dificultades comunitarias, ¿no? Orar en común. Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en pedir algo, mi Padre se lo concederá. Perdón. En la comunidad cristiana tiene que haber perdón. Parábola del siervo sin entrañas. La comunidad cristiana es una comunidad de perdonados. Capítulo 18. Consejos para la vida de la iglesia. Y quinto discurso, si seguimos, entramos al capítulo 23, hasta el 25. Hasta el 25, 46, todo el 25. ¿De qué va este discurso? Discurso escatológico. Discurso sobre el final. Lo que sucederá al final de los tiempos. Aquí está en el capítulo 25 la famosa parábola de las 10 vírgenes. 5 fueron prudentes y 5 imprudentes, no prepararon el aceite. Está la parábola de los talentos, o está esa gran descripción de Mateo del juicio final. Recuerden los catequistas, ¿no? Capítulo 25. Ahí tienen estas grandes parábolas que las podemos usar en la catequesis, ¿no? El gran juicio final. Puso a las ovejas a su izquierda, las cabras a su derecha, y les dijo: vengan benditos de mi Padre, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estaba enfermo y me visitaron, desnudo y me vistieron. ¿Cuándo te hemos visto así, Señor? Cada vez que lo hicieron con uno de estos pequeños, lo hicieron conmigo. Lo que sucederá al final, el examen del amor. ¿Ven? Entonces, los 5 grandes sermones, discursos, que recuerdan los 5 libros de la ley y que son
totalmente intencionados, porque presentan a Jesús como un nuevo maestro de la ley. En el primero de estos discursos, como ya decía, el Sermón de la Montaña, capítulo 5 de San Mateo, buscamos el capítulo 5, volvemos al primero de esos discursos. Ya hemos dicho que Lucas, que lo pone en el capítulo 6, tiene lugar el discurso en un lugar plano, en una planicie. Ahí vemos a Jesús como un nuevo Moisés. Así presenta Mateo a Jesús, el nuevo Moisés. Lo mismo que Moisés fue clave, personaje absolutamente clave en la historia del pueblo de Israel, porque liberó al pueblo y le dio la ley en el monte Sinaí, Jesús es un nuevo Moisés que enseña una enseñanza definitiva sobre la ley. El Sermón del Monte contiene 6 tesis mayores que tienen todas la misma forma, en las que Jesús declara: ustedes han escuchado que se les dijo, pero yo les digo. Si ustedes buscan capítulo 5, estamos en el capítulo 5, versículo 21, ahí tienen. Han oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Pero yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, y el que le llame imbécil será reo ante el Sanedrín. Jesús radicaliza la ley, la hace más radical todavía. Y así, ¿no?, vemos el comentario que va haciendo Jesús a cada uno de los mandamientos, ¿no? Han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pues yo les digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y seguimos adelante, versículo 31. También se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. En el mundo judío estaba permitido el divorcio en ciertos casos. El varón casado podía dar un acta de repudio a la mujer. Jesús prohíbe eso. Radicaliza también el matrimonio. Todo el que repudia a su mujer la hace adúltera. El que se casa con una repudiada comete adulterio. Y continuamos, versículo 33. Han oído también que se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo que no juren en modo alguno, etcétera, ¿no? En el versículo 43 tenemos la última de estas seis mandamientos radicalizados por Jesús. Han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues todavía más radical, yo les digo: amen a sus enemigos y rueguen por los que les persiguen, para que sean hijos de su Padre, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos. Entonces, en las 6 tesis, Jesús toma un principio que ya existe en la ley y lo radicaliza, lo intensifica en la misma dirección. Esta es la estructura del Sermón del Monte. Mateo ve a Jesús como la encarnación de toda la historia judía precedente. Jesús es la continuidad y la plenitud del Antiguo Testamento. Por eso es Mateo el que más citas del Antiguo Testamento también usa en su Evangelio, ¿no? Por ejemplo, las narrativas de la infancia. Recuerden que Marcos no tenía un Evangelio de Jesús niño, de la infancia, sino que ya comenzaba directamente con la misión. Recuerden la semana pasada, ¿no? Este es Jesús, el Hijo de Dios. La buena noticia de Jesús, el Hijo de Dios. Pues aquí sí, aquí se comienza con una genealogía. Si abrimos el capítulo 1, el Evangelio de Mateo comienza con una genealogía. Tienen en el capítulo 1, del 1 al 17, que es una genealogía, un documento legal, que demuestra, en este caso demuestra teológicamente quién es Jesús. Y lo presenta, como no podía ser de otra forma,
porque si es un evangelio escrito a los judíos, necesariamente Jesús tiene que ser el hijo de David, el hijo del rey David, el que esperaba al pueblo judío, un descendiente de David. Y leemos el comienzo: libro de la generación de Jesucristo, hijo de David. Así lo presenta y comienza la genealogía desde Abraham, claro, toda la historia del Antiguo Testamento, desde Abraham hasta David. Dice 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde después de la deportación a Babilonia hasta José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Y además con esta particularidad: 14 generaciones de Abraham a David, 14 de David a la deportación a Babilonia y 14 de la deportación de Babilonia a José. Es evidentemente una reconstrucción teológica, pero en la cual nos está mostrando Mateo su visión de la historia de la salvación como una historia perfecta, una historia realmente guiada por Dios. Dios guía la historia. Pero el hecho de que sea perfecta no quiere decir que no exista el pecado en esa historia, porque hago notar que aparecen mujeres notables. Si buscan versículo 3, ahí aparece Tamar. De Tamar a Farés, y Tamar fue una mujer fruto de un incesto. Después, si seguimos, en el versículo 5 tenemos a Rahab, y Rahab era una mujer prostituta. Y si seguimos más adelante, David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón, capítulo 6. La mujer de Urías y David pues tuvieron un adulterio, y de ahí nació Salomón. La historia de la salvación es llevada por Dios, es perfecta, pero podríamos decir a pesar del pecado de los seres humanos, porque aquí no se excluye el pecado. Hay pecado, hasta en la historia de la que nació Jesús hay pecado, pero Jesús ha venido a sanar y a salvar y perdonar el pecado del mundo. Hay un gran número de pasajes en el Evangelio de Mateo de cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Cumplimiento que relaciona a Jesús con textos proféticos. Ya digo, es el Evangelio que más cita el Antiguo Testamento. Ahí tenemos algunos ejemplos y buscamos uno del 22 al 23. Pues ahí tienen. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Y aquí hace una cita del libro de Isaías, ¿no? Vean que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Si seguimos, pues capítulo 2, 14 al 15, él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta Oseas. Está citando a Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. Jesús es cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Jesús fue a Egipto como el pueblo de Israel. Fue esclavo en Egipto. Él fue huyendo de Herodes a Egipto y fue llamado desde Egipto. Hizo la misma trayectoria, tuvo la misma historia que el pueblo de Israel. Él también fue sacado de Egipto, ¿no? Como el pueblo de Israel. ¿Ven? No son coincidencias. Se está queriendo presentar a Jesús como un Moisés nuevo. Un nuevo Moisés, que viene también como Moisés de Egipto. 17 al 18, 23. ¿No ve? Son los versículos, ¿no? Versículos del Evangelio de la infancia. 17. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías.
Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Se interpreta también desde el Antiguo Testamento aquella matanza de inocentes que hizo el rey Herodes con tanta crueldad. Si seguimos, pues tenemos el versículo 23, o antes el 18, después el 23, fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese el oráculo de los profetas. Será llamado Nazareno. Se explica el nombre también desde el Antiguo Testamento. Lo mismo también alusiones a judíos famosos del pasado. Por ejemplo, José, quien tal como el José de la antigüedad, el hijo de Jacob, recibe también mensajes por medio de sueños. José recibe esos mensajes, lo mismo que el José de la antigüedad. Entonces se presenta en paralelismo, ¿no? Los dos Josés, el José hijo de Jacob y el José padre adoptivo de Jesús. Y también como una especie de intención en que Jesús aparezca en todo en paralelo a Moisés. Moisés fue quien fue como Jesús rescatado cuando era niño de un rey que le quería asesinar. Recuerden la historia, ¿no? Moisés fue rescatado por la hija del faraón del río Nilo. Pues también Jesús, en el capítulo 2, 16 al 18, Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció, envió matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca de 2 años para abajo, según el tiempo que había sido precisado por los magos. Y entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. ¿No ve? Se presenta en paralelo la historia de Jesús y la historia de lo mismo que fue salvado Moisés, también es salvado Jesús. El ministerio de Jesús comienza con 3 tentaciones que son mucho más desarrolladas que Marcos, tentaciones en el desierto que corresponden a las experiencias de Israel en el desierto después del Éxodo. Sabemos que también Israel en el desierto fue tentado. También fue tentado Jesús por el demonio, con la diferencia que donde Israel falló, Jesús, el Hijo de Dios, venció. Donde Israel sucumbió a la tentación, Jesús venció. Es un texto muy interesante. Está en el capítulo 4, versículos del 1 al 11. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose al tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es un texto del libro del Deuteronomio, el que acabo de citar. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendarán, en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Texto del libro de los Salmos, del Salmo 91. Y Jesús le dijo también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otro texto del libro del Deuteronomio. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. De nuevo el libro del Deuteronomio. Entonces el diablo le deja, y aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Entonces, en paralelo, el camino de Israel por el desierto, en el que sucumbió tantas veces, y el camino de Jesús, en el que venció al demonio. Y todo esto conduce a la conclusión de que Mateo piensa en Jesús como una ley viviente. Una ley que no está escrita en las tablas, sino una ley en su vida.
Él es la ley viviente. En Él vemos la ley cumplida. Y aquí, por tanto, que el ícono para este evangelio sería un rollo de la ley. Si decíamos que para el evangelio de Marcos el ícono sería una cruz, para el evangelio de Mateo sería el rollo de la ley, porque es como una especie de ley actualizada en Jesús, una ley viviente que Él, Jesús, cumplió en plenitud. El Jesús de Mateo es aparentemente la personificación de la sabiduría de Dios, quien en las escrituras de Israel estaba con Dios en la creación, estaba allí ya creando el mundo, vino a vivir en Israel, residió en el templo y se consagró en la ley. Ella, como el Jesús de Mateo, es aquella cuyo yugo es ligero y su carga ligera, y conforta a todos los que vienen a ella. El que cumple esta palabra mía es el que echa sobre sí un yugo que no es pesado, que es ligero, y una carga que libera, que es liberadora. Jesús vivió en plenitud la ley, y en Israel se encarnó la sabiduría, se encarnó la ley misma, hecha vida en Jesús. La idea cristológica central en Mateo es que Jesús es el maestro definitivo de la ley, porque Él mismo la personifica. Es la ley hecha persona. Es el nuevo Moisés, muy superior al antiguo, porque Él personifica la ley, no solamente explica la ley, no da la ley, sino que es la ley. Sus instrucciones sobre el amor y sobre el perdón deben ponerse en práctica en la Iglesia, porque Él es nuestro maestro, nuestro nuevo Moisés, el que nos dice el camino por el que tenemos que ir en esta vida. Por tanto, un discipulado auténtico es aquel que se define como hacer lo que Jesús encomienda, hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos, hacer lo que Él nos ha mandado. En el Evangelio de San Mateo tenemos la ley cumplida en Jesús, el camino que hemos de seguir. Y como ejemplo no se me ocurre mejor que las bienaventuranzas, que son realmente el camino que Jesús nos enseña. Y termino leyendo el texto de las bienaventuranzas. Viendo la muchedumbre, capítulo 5 de San Mateo, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando les injurien y les persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Jesús es nuestro Maestro, no solo por lo que nos enseñó, sino porque en su vida vemos la ley cumplida. Él vivió en plenitud las bienaventuranzas tal como acabamos de proclamarlas. Que les sea de provecho este encuentro con la palabra a través del Evangelio de San Mateo.
Estamos recopilando las preguntas. Enseguida regresamos. Mientras tanto, un entremés Muchas bíblico. gracias, querido Padre. Y ahora, queridos amigos, mientras vamos recopilando sus preguntas, les invitamos a que puedan ver este pequeño video. En el mundo hay miles de religiones, pero ¿crees tú que todas enseñan lo mismo? ¿Relación con lo divino y una vida moral en la tierra? ¿Conducen todas a Dios? Sus similitudes son solo la punta de un iceberg, pero sus diferencias son extensas y profundas. Para Buda, el camino está en nosotros y consiste en morir a los deseos que son la causa del sufrimiento. Para los hindúes, las obras también son el camino. Buscan expiar malas acciones de vidas anteriores o a lo que llaman karma. En cuanto a la verdad, el budismo enseña que somos Dios y que la única verdad nunca se podrá conocer totalmente. Los hindúes no afirman ser la única verdad. Sus creencias cambian con el tiempo. Al hablar de la vida, para los hindúes, estamos en un ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación donde el objetivo es escapar de este ciclo mediante el moksha. Para los budistas, la vida es encontrar la iluminación donde la personalidad se extingue, pues también creen en un ciclo de nacimiento y renacimiento. Por otro lado, tenemos a Jesús, quien a diferencia del resto de enseñanzas, afirmó: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Las palabras «yo soy» pretendían no enviarnos a buscar, sino a afirmarnos que Él es lo que buscamos y necesitamos, que su amor y su palabra nos dan vida a través de la gracia. Él enseñaba que era el camino y que para hallarlo nos exige algo más que creer en Él y buscarlo. Reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados y entender que hemos sido salvos por gracia. Ningún otro afirmó tan contundentemente ser Dios, sin dejar la puerta abierta a otras verdades, siendo exclusivo al describir la verdad no como una doctrina, sino como una persona, Jesucristo mismo. En cuanto a la vida, Jesús es la vida y no existen los ciclos. La Biblia describe que los hombres mueren una sola vez, y después viene el juicio del que depende el destino de nuestra vida eterna, la cual no merecemos a causa del pecado, que es todo aquello que nos separa de Dios y que incluso nos llena de dolor y nos roba la seguridad de haber sido perdonados. Pero podemos recibir perdón y una nueva vida por gracia y a través del sacrificio de Jesús. Ningún líder realizó los milagros que hizo Jesús. A ninguno se le atribuye una vida limpia y perfecta como la suya. Solo de él se describe no tener principio en el tiempo, pues los escritos, e incluso él mismo, afirman existir desde el principio. A diferencia del resto de líderes, el milagroso nacimiento de Jesús, su muerte por la humanidad y la resurrección fueron prescritos cientos y miles de años antes en aproximadamente 300 profecías. La tumba que contenía su cuerpo está vacía y su histórica resurrección dividió en dos la historia, antes de Cristo y después de Cristo. El origen, la moralidad, el propósito y la vida eterna dependerán de cómo respondemos a Jesús, a su amor y el perdón que nos ofrece por gracia. Ahora te pregunto de nuevo, ¿realmente crees que todos los caminos conducen a Dios? Continuemos con las preguntas y respuestas de nuestro curso bíblico. Muy bien, retornando entonces, tenemos las siguientes preguntas, querido Padre. La primera pregunta va: ¿cuál es el mensaje central en Mateo? Como en todos los evangelios, el mensaje central de Mateo es la persona de Jesús. Transmite la persona de Jesús, pero con unas características propias. Pero esa persona de Jesús es un maestro, como una especie de maestro de la ley que ha venido a enseñarnos el camino para nuestra salvación, el camino para llegar al cielo. Recuerden el discurso del capítulo 25.
camino para llegar al cielo es descubrir en los pobres de este mundo la presencia de Jesús. En los pobres de este mundo, en los necesitados de este mundo, está Jesús que se ha identificado con todos ellos. Él es el maestro que nos enseña el camino del amor. Muy bien, gracias. Aquí va la segunda pregunta. ¿A quiénes está dirigido el Evangelio de Mateo? El Evangelio de Mateo está dirigido a una comunidad de creyentes en Cristo, cristianos, pero provenientes del judaísmo. Son judíos que se han hecho cristianos. Evidentemente, las primeras comunidades cristianas eran formadas por judíos que creyeron en Cristo. Y el otro orden de comunidades eran las que provenían del mundo pagano, diferentes culturas, lo que llamamos los gentiles, el mundo de los paganos. La diferencia entre Marcos y Mateo es que el primero escribió su evangelio para romanos, una comunidad de Roma que no tenía nada de conocimiento del evangelio, del Antiguo Testamento, de la Biblia, conocida entonces, de las promesas del Antiguo Testamento, mientras que la comunidad de Mateo sí que tiene un gran conocimiento del Antiguo Testamento. Por eso Mateo tiene que presentar a Jesús en continuidad con el Antiguo Testamento, como el cumplimiento del Antiguo Testamento, no como una ruptura, sino como una plenitud. Jesús lleva a plenitud el Antiguo Testamento, Jesús lleva a plenitud la ley. Jesús es cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Bien, y como última pregunta, Padre, ¿quién es Jesús para Mateo? Jesús para Mateo es un nuevo Moisés. Recuerden la genealogía, el hijo de David, el hijo de Abraham. Jesús está en continuidad con la historia del pueblo judío. Es la plenitud de esa historia. Ha llevado a la plenitud la historia del Antiguo Testamento. Es como un Moisés que ha vuelto de nuevo para darnos la enseñanza definitiva sobre la ley, para enseñarnos el camino que tenemos que hacer en esta vida para llegar a Dios. Una forma muy original de presentar a Jesús y muy necesaria para aquellas comunidades judías que creían en Cristo, pero que tenían que verlo también dentro de lo que era su cultura y su mentalidad. Jesús, un maestro de la ley, pero no cualquier maestro de la ley, el maestro que ha hecho vida en él la ley, la voluntad de Dios. Muchísimas gracias, querido Padre, y también les agradecemos a cada uno de ustedes por seguir esta transmisión. Nos encontramos en una próxima sesión con el Evangelio según San Lucas.